Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os vengo a hablar de las lecturas que completé durante el mes de septiembre. Durante el mes de septiembre completé 14 lecturas, lo cual creo que está fenomenal, así que hoy os voy a hablar de ellas como siempre, empezando por los que menos nota les puse a los que más. No es ningún libro suspenso, como ya suele ser habitual en este canal, sabéis que no me gusta poner menos de 3 estrellas, o sea, tiene que pasar algo gordo para que yo le ponga menos de 3 estrellas a un libro. En este caso, ninguno baja de ahí, todos tenemos a partir de 3. Empezamos con las 3 estrellas con 4 libros. En primer lugar tenemos Me llamo Lucy Barton, de Elizabeth Strout, traducido por Flora Casas. A ver, este libro nos cuenta la historia de Lucy Barton, que por eso dice, aquí estoy yo, me llamo Lucy. Lucy está casada. ¿Qué pasa? Que ella está casada, no tiene mucha relación con su familia y de repente ella la tienen que hospitalizar por unos problemas digestivos que se ven complicados con algunas infecciones y eso. Entonces de repente su marido llama a su madre y le dice: mira que tu hija está muy mal y yo con los niños, el trabajo, la casa, no sé qué, no puedo con todo, así que por favor venga a echarme una mano. Así que la madre va al hospital a ayudarla, a quedarse con ella y eso. Y entonces en esos días ellas van hablando, ¿no?, de cómo fue el pasado y todo eso. Es un libro que prometía mucho en ese sentido, porque esa es la sinopsis que te venden, ¿no? De una madre y una hija que han estado separadas y te van a explicar por qué. ¿Qué pasa? Que no te explica claramente por qué. Utiliza mucho la escritora el recurso de recuerdos bloqueados, sentimientos bloqueados. Vemos que ella ha tenido una infancia muy dura, Lucy, me refiero, ha tenido una infancia dura, de pobreza y esas cosas, pero también habla de algunas cosas que pasan en su casa que no son normales, pero no se quedan 3 estrellas porque realmente no llega a profundizar en eso. Yo entiendo que tú utilices el recurso de ella esto lo tiene bloqueado porque no es capaz de enfrentarse a ello. Eso lo entiendo, pero yo creo que si tú vas a escribir un libro sobre eso, tiene que llegar un momento en el que tú lo resuelvas y nos cuentes a los lectores exactamente qué es lo que ha pasado. Si no, exactamente con pelos y señales, por lo menos confirmar un poco, no dejarlo así un poco a la imaginación. Estoy siendo un poco críptica, lo sé, pero lo hago a propósito para no hacer ningún spoiler. Entonces eso, a mí me ha fallado eso, como que lo he notado todo muy frío, ¿vale? He notado que Lucy hablaba de su historia desde un punto de vista muy separado y ya os digo que entiendo el recurso literario de hacerlo y me parece que está muy bien hecho. ¿Qué pasa? Que nunca se aclara. Entonces es como si nos estuviera contando la historia de otra persona, no la suya propia. No notas ningún sentimiento y eso no te hace crecer empatía hacia el personaje porque tampoco sabes exactamente qué es lo que le ha ocurrido en ningún momento. Entonces a mí eso me ha impedido darle más de 3 estrellas porque al final no te da lo que tú vas esperando. Por lo menos yo lo que esperaba no lo encontré. No encontré ese momento álgido en el que tú realmente empiezas a entender qué es lo que le ha pasado, porque ella es así, porque es asá, porque se comporta de esta manera. Lo entiendes más o menos, lo puedes suponer, pero vamos, ya digo, yo siempre después de terminar un libro me meto en Goodreads, pues eso, a poner que he terminado en lo que sea, pero luego me leo mucho los comentarios y no solo los comentarios, muchas veces me voy a las preguntas de Goodreads y tal para ver la gente qué es lo que comenta y está todo el mundo más o menos igual de esto es esto, pero claro, no lo dice. Entonces, bueno, no sé, me parece eso, que falta un poco de conectar con los personajes porque no acabas realmente de ver qué es lo que ella siente siquiera. También le di 3 estrellas a La Sociedad de la Libélula, de Ana González Duque. Es un libro autopublicado, cosa que yo no sabía cuando lo compré, no tengo ningún problema con eso. Lo digo solo como dato a más, que se conozca. Me habían hablado muy bien de este libro y fue un poco una decepción. Me habían dicho que era un libro sobre una editorial, es cierto, entonces yo no esperaba, que tiene elementos de fantasía, ciencia ficción, y entonces hay como eso, como otro mundo, ¿no? En cierto momento los personajes, bueno, en cierto momento desde casi el principio, los personajes conectan con otro mundo de fantasía mediante mecanismos y tal, por eso digo lo de fantasía, ciencia ficción, y me cogió completamente desprevenida, no era lo que yo me esperaba con este libro, lo cual es cosa mía, obviamente, pero además es que no... Me ha pasado lo mismo un poco como con el anterior, que no llega a conectar con los personajes, entonces no se genera esa relación de empatía con los personajes y tal. Te iban cambiando de ese mundo de fantasía al mundo normal.
y entonces cuando estabas un poco metido en el de fantasía te volvías o sea, no, al revés, yo estaba más metida en el mundo real y cuando me volvía en el de fantasía me desequilibraba un poco. Aparte tenemos diferentes tiempos, diferentes líneas temporales, entonces bueno, no sé, ya os digo que no llegué a conectar con ninguno de los personajes y es un libro que yo creo que si me preguntas dentro de 5 años no te voy a saber contar mucho de él porque es que no se ha quedado conmigo para nada. Otra decepción es Cenital de Emilio Bueso. Digo decepción para mí, que conste que es eso, lo digo porque no se cumplían las expectativas que yo tenía. A ver, así como con el anterior sí que tenía algunas expectativas altas y tal, este libro yo no sé por qué lo compré en su momento. Son de estos libros que yo compré en digital en 2020 y entonces ahora estoy haciendo limpia y eso y leyéndolos. Y entonces yo creo que a veces cuando no leemos un libro durante mucho tiempo es porque en el fondo sabemos que no es para nosotros. Me estoy llevando algunas sorpresas con los libros que estoy leyendo de estos de antediluvianos que tengo ahí, pero con otros no. Y ya hace tiempo que yo a lo mejor me proponía leer este libro para el mayo de ciencia ficción y tal, por ejemplo, pero algo en mí me echaba para atrás y sabía que este libro no va a ser para mí. También decís, Pachi, es que tú no eres muy de ciencia ficción, y es verdad. Yo no soy muy de ciencia ficción. En este mundo nos encontramos un mundo posapocalíptico, entonces hay un grupo de gente que vive en una ecoaldea, que me ha recordado mucho a la serie de El Pueblo, y eso también me ha desequilibrado. Y entonces ellos son autosuficientes y tal. ¿Qué pasa? Que llega gente nueva y entonces, bueno, no saben muy bien las intenciones, todo eso. ¿Qué pasa? Que el libro se estructura de una manera un poco peculiar, y es que al mismo tiempo que nos va contando ese hilo de en el ahora posapocalíptico de gente sobreviviendo a duras penas, nos va contando intercalado la historia de cada personaje de la ecoaldea, de cómo vivían antes o cómo se enfrentaron al hundimiento de la civilización o los primeros años tras el hundimiento de la civilización o esas cosas. Y a mí, cuando un libro parece más que una novela, una colección de relatos, sabéis también, si habéis visto algún vídeo de este canal, que no suelo conectar yo con ese tipo de libros, y es lo que me ha pasado en este. Parece más una colección de presentaciones de personajes, de este fulanito llegó a la ecoaldea porque o antes de llegar a la ecoaldea fulanita hacía no sé qué, no sé cuánto y le pasó esto, qué tal, y luego volvía a la línea temporal esta de lo que pasa ahora. Entonces eran muchos personajes así de repente, porque no notabas una continuidad, y luego me pareció un poco flojo lo que pasa en el presente. De esta historia está de sobra conocida, pero bueno, ya os digo, es mi opinión, y yo entiendo que es una opinión muy subjetiva porque hay diferentes cosas que a mí no me gustan que encontramos en este libro. Entonces obviamente no es un libro para mí, así que no soy objetiva. Yo creo que, bueno, en ningún libro soy objetiva, en todos os digo mi opinión al final. Es lo que yo os digo en este canal. Por mucho que yo haya estudiado filología, yo aquí os hablo de lo que yo siento al leer los libros y si me gustan o no me gustan. Y en este caso, pues eso, os tengo que decir que yo no suspendo estos libros porque yo entiendo que no me han gustado a mí. No es que estén mal hechos, no es que estén mal escritos, simplemente es que yo no soy el público objetivo y ya está. Por último, tenemos aquí el único libro en papel de momento hasta ahora, y es Los Enclaves Dorados de Naomi Novik, que es que me río porque me duele realmente tener este libro aquí con 3 estrellas, porque me gustó muchísimo. El primer libro sobre todo, pero el segundo también me gustó mucho, y este ha sido un poco una decepción. Es el último libro dentro de la trilogía de Una Educación Mortal. Ya os digo, ese libro, Una Educación Mortal, a mí me flipó, le di 5 estrellas, me gustó muchísimo. El segundo libro también me gustó mucho, y este libro, siendo final de trilogía, me duele haberle dado 3 estrellas, pero es que hubo, a ver, tenemos un cambio de escenario, tenemos un cambio de tipo de historia, porque, bueno, cosas que pasan, no puedo decir aquí porque es un tercer libro, a ver, ¿cómo os lo digo? También he notado como que los personajes que tú conocías hasta ahora y les tenías cariño ya no son exactamente esos personajes que tú conocías, evolucionan, obviamente todos evolucionamos, pero en este caso es como que, no sé, no era como si me hubieran cambiado un poco de personajes, y eso me fastidia. Y nada, bueno, aún así es una trilogía que yo
sigo recomendando porque me pareció muy original, sobre todo eso, el primer libro, lo sigo diciendo. No es que me parezca un mal cierre de trilogía, solo que también todo lo que ocurre es así un poco como esperado, no me cogió así por sorpresa nada de lo que pasaba en este libro, y no digo que todos los libros tengan que tener así cambios de giros de trama imposibles y esas cosas, pero sí que es verdad que cuando un libro no te ofrece nada original, nada nuevo, nada que no te esperes, pues pierde un poco, ¿no? Con 3 estrellas y media tenemos La leyenda del Highlander de Anne-Marie Warren. No encontré otro autor y yo creo que es porque a lo mejor la autora es española y utiliza un nombre extranjero rollo Megan Maxwell, no lo sé. Es lo que se me ha ocurrido porque es eso, no he visto el traductor o traductora. Entonces, bueno, eso. A ver, es el primer libro de una serie que yo no voy a continuar. No ha estado mal, le he dado 3 estrellas y media, eso es porque tiene algo que me gusta. A ver, ¿qué pasa? Me parece en primer lugar que el título es engañoso, porque el título es La leyenda del Highlander y realmente aquí quien es leyenda es ella, la protagonista de este libro se llama Alana y ella es una bruja. Estamos aquí, Edad Media, Escocia, esas cosas, nos situamos. Es una bruja que vive en un entorno de brujas, o por lo menos eso, brujas para la sociedad, mujeres que saben de hierbas y esas cosas y forman su propia comunidad separada del resto del mundanal ruido. ¿Y qué pasa? Que nace Alana, que es especial, ella es la protagonista de una profecía que habla eso de ella y de quién va a ser su pareja y esas cosas, que van a hacer cosas muy importantes para eso, los ritos antiguos y todo eso. Entonces aquí quien es importante, quien es leyenda realmente es ella. ¿Qué pasa? Que ella con sus compañeras tiene que ir a otro, desde su poblado este que tienen entre ellas, su comunidad, tiene que ir a otro sitio que es donde la está esperando el hombre con el que debe casarse según la profecía, o según interpretan ellas, que dice la profecía, y por el camino son atacadas por unos bandidos y las rescata un grupo de Highlanders. Y entre ellos está, pues eso, el chico que no me acuerdo cómo se llama, Kenan Mackenzie. Y entonces él la salva y la lleva a su castillo y, bueno, obviamente surge un interés romántico porque esto es un libro de romántica y es en plan de, pero si tú te tienes que casar con otro señor que lo dice la profecía y es, pero es que, no sé, a mí me parece correcto estar en este lugar y esas cosas. Entonces, bueno, no sé, tiene ese componente como de realismo mágico que me ha gustado mucho, eso de la espiritualidad y todo eso. Los personajes me han caído bien, me han gustado, me parecen tiernos, bonitos, simpáticos, pero bueno, no tiene mucho más, tampoco es un libro muy largo, son 200 y poco páginas, quiero recordar. Entonces, bueno, a ver, no tiene nada rompedor tampoco, pero en este caso no me ha disgustado. Yo a un libro de este tipo tampoco es que le vaya a pedir la quinta esencia, también por eso le he dado 3 estrellas y media, ¿no? Porque hay otros libros de este estilo que me parece que merecen más. Este es un libro un poco más que sigue el estereotipo del género, pero bueno, me parece que lo hace bien y por eso sería 3 estrellas y media, pero ya os digo que no tengo interés en seguir leyendo la saga. Luego, he dejado sin puntuación un libro y es Escapar para vivir de Yeon-mi Park, traducido por Aida Candelario Castro. Esto es la historia de Yeon-mi Park, que cuenta cómo ella vivía en Corea del Norte, sus primeros años allí hasta que consiguió escapar. Los miembros de su familia los que lo consiguen, otros se quedan obviamente, pues eso, y como es su ruta de escape, como los engañan pensando que van a un sitio y resulta que van a otro. No quiero dar muchos detalles porque si no conoces su historia pues a lo mejor te apetece más leerla contada por ella misma. Entonces, a ver, lo dejo sin puntuar porque me parece que es una historia vital, pues cómo lo vas a puntuar, ¿no? Pero sí que es verdad, aparte de que yo no sé muy bien qué pensar con este libro porque sí que he leído varias noticias que ya había leído con anterioridad a leerlo, de que ponían en duda la historia de esta chica. Realmente yo creo que lo que cuenta es verdad, sea que le ha pasado a ella o le ha pasado a otra persona o le ha pasado a multitud de personas y han recogido varias vivencias en la de una sola. Siempre que esto pase hay que denunciar lo que está ocurriendo. Y me parece que es importante que el testimonio esté ahí. Tampoco me parece, no sé por qué dudan que fuera ella realmente la que pasó por estas vivencias, también me parece un poco raro, no lo sé. A ver, obviamente si piensas que te están engañando pues vale, pero no sé, yo no sé por qué, aunque he intentado leer el motivo por el que la gente lo pone en duda, no he visto nada concluyente. Soy la Pachi Gleason y me cuelo por aquí para deciros que
Este vídeo me ha quedado súper largo. Yo antes grababa resúmenes de lectura de 20 libros y me cabían todos en un solo libro, y ahora, como leía menos, me enredaba más en los resúmenes mensuales, y ahora que he vuelto como a retomar un poco el ritmo, me sigo enrollando y me ha quedado el vídeo enorme. Así que nada, lo voy a partir aquí y lo voy a subir en 2 partes. Una la veis hoy y otra el próximo jueves. Y así, pues eso, no se hace el vídeo tan largo. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos el jueves. Un saludo.